Hola, buenas tardes. Bienvenidos al 12º seminario virtual de la AMENA. Como siempre, esperando se encuentren bien y no olvidemos de seguir cuidándonos, ya que es el mejor regalo que podemos darle a los médicos ahora que pasó precisamente el Día del Médico. Mientras menos trabajo les demos, mientras más desahogados mantengamos los hospitales, va a ser mejor para ellos. Regalémosles esta condición a los médicos. Cuidémonos mucho. Ahora tocaremos un tema muy especial, la planta de alimentos, ya que si este eslabón no está bien afinado, finalmente puede alterar el resultado que como nutriólogos estamos considerando para obtener la mayor capacidad productiva de los animales. El moderador para este seminario será el ingeniero Rogelio Elizarrarás, nuestro tesorero de la MENA. Rogelio, por favor, los micrófonos son tuyos. Gracias. Buenas tardes a todos. Como decía Jorge, es común que en el área de nutrición animal nos preocupemos y nos ocupemos mucho por conseguir los mejores perfiles nutricionales en nuestras fórmulas. Contar con buenas materias primas a precios económicos. Trabajamos mucho en investigaciones para usar aditivos que nos ayuden a mejorar los resultados técnicos en nuestras granjas. Y damos por hecho que la fabricación de la fórmula que diseñamos en papel se lleva a cabo cuidando de manera rigurosa cada uno de los pasos que involucra la producción del alimento. Pocas veces nos detenemos a pensar en todos los factores que intervienen para que lo que diseñamos en papel sea lo que sale de la fábrica del alimento para nuestras granjas. Es por eso que el día de hoy tendremos un par de ponencias relacionadas con la fabricación de los alimentos balanceados. La primera correrá a cargo de Juan Francisco Cervantes Trujillo. Juan Francisco es ingeniero químico en alimentos por la Universidad de Colima. De 1986 a 1997 trabajó en empresas relacionadas con el empaque de frutas y vegetales. De 1997 al 2004 fue gerente de la planta Albasa, en Salamanca, Guanajuato. Y del 2004 al 2010 trabajó como gerente de planta en la empresa Gigantes Tepa. Del 2010 a la fecha trabaja en la empresa Nutrix como asesor técnico en plantas de alimentos. Juan Francisco, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan todos? Sí, muy bien. Correcto. Bueno, primeramente agradecer a Dios porque nos tiene presentes el día de hoy. Algunos familiares o amigos no lo han hecho por este tema de la pandemia. Entonces, primeramente le agradezco que nos da la oportunidad de reunirnos y compartir estas reflexiones. Agradezco también a MENA por la confianza que me da de transmitir esta experiencia que a lo largo de 34 años en la industria, 23 en específico en alimentos balanceados, pues sigue siendo una inquietud por hacer las cosas mejor, como bien lo comentaban ustedes. También agradezco a Nutrix por el apoyo que me dio para preparar esta charla, que espero que sea del interés de todos ustedes. Y va dedicado a los héroes de plantas de alimento, que quienes hemos estado ahí en los fierros, en la fabricación, a veces no sabemos cómo lo hacemos, pero bueno, el alimento llega a tiempo a la granja para que prácticamente esperemos los resultados productivos. La temática será la siguiente. Haremos una breve introducción de lo que han sido los recursos humanos a lo largo del tiempo. Veremos tendencias y realidades. Me enfocaré en la cuestión de fabricación de alimentos, básicamente en los operadores. También veremos los retos del gerente de planta o jefe de producción. Y al final haremos unas conclusiones. Entramos en tema. ¿Cómo ha sido la evolución de los recursos humanos? Bueno, a principios del siglo XX, prácticamente Taylor se le considera una parte muy importante de cómo empezó a hacer los estudios psicológicos y de adecuación para trabajar el personal en las operaciones de una operación de una fábrica. Esa tendencia de estudios se desarrolló durante todo el siglo XX con nuevos estudios y prácticamente a partir de ese momento se le empezó a denominar el capital humano.
Como le decía, Frederick Taylor es considerado el padre de la administración científica. ¿Por qué? Porque es un antes y un después. Es solamente ver antes como una mano de obra, a hoy prácticamente de inicios del siglo XX a la fecha, de ser una mejora continua y apostarle al capital humano. ¿Qué es el capital humano? El concepto fue desarrollado por Schultz y Becker. El capital humano, como cualquier otro tipo de capital que se le invierte, trae múltiples beneficios a la sociedad. Schultz en el 61 desarrolló la teoría de capital humano e hizo énfasis en la educación como una inversión. Becker en el 64 define el capital humano como el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos específicos. En sí, el capital humano es un término usado en ciertas teorías económicas de crecimiento para designar a un hipotético factor de producción dependiente no solo de la cantidad, sino también ya de la calidad, del grado de formación y de la productividad de las personas involucradas en un proceso productivo. Ya no solamente, como lo comentaba anteriormente, es mano de obra. Hoy en día ya tiene un valor y ese valor es prácticamente, como decían, como en cualquier inversión. Si le estás de una manera apostando a que mejore en conocimientos, en capacitaciones, el resultado será mejor. Como referencia, vamos de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es un trabajador para la ley? Pues un trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Muy escueto para lo que hoy en día se espera más del apoyo hacia el trabajador. ¿Cuál es la misión del área de recursos humanos? Es la de organizar y gestionar a las personas de la compañía para que estos consigan los objetivos de manera más satisfactoria. Además, debe cuidar que las tareas no se solapen y velar para que exista un buen clima laboral, entre otras muchas cuestiones. Siguiendo con la parte de normatividad, con la norma 035, que hoy en día está muy vigente, que nos ayuda prácticamente a gestionar un ambiente laboral. Y es prácticamente también fundamental una herramienta, lo que es la encuesta de clima laboral. ¿Esto para qué nos ayuda? Hoy en día, como hemos visto, los cambios culturales a nivel mundial prácticamente nos han llevado a ser más cuidadosos de las relaciones humanas dentro de la empresa, evitando el acoso, evitando el bullying, evitando cosas que dañan a la persona. Pues todo esto va enfocado a que el equipo se integre de mejor manera y no tengamos, como dicen, malos entendidos y que el equipo tenga una mala información. Tendencias y realidades para el siglo XXI. Y aquí lo vemos, yo creo que los que estamos prácticamente hoy en día dirigiendo una planta o como asesoría, pues estamos prácticamente como los baby boomers o la generación X. Y estamos trabajando ya con millennials y la siguiente generación. Generaciones, las actuales, ya muy tecnológicas, muy diferentes a las que nosotros tuvimos en nuestra juventud. Entonces, todo esto ha sido una adecuación y así lo valoro. Lo veo que nosotros que venimos yo soy del 64, ya un poquito antiguo, pues prácticamente nos tocó ir emigrando a toda la tecnología que hoy en día estamos viviendo. La tecnología no es mala, hay que sabernos adaptar y sacarle el mejor provecho. Y en base a esto, también los nuevos jóvenes, los nuevos adultos, los nuevos matrimonios que están hoy en día, tendrán también nuevas tendencias para el momento. Y es por eso que del método tradicional, que todavía sigue vigente, que es comprar las carnes o el pollo en el mercado, hoy en día ya son tiendas de autoservicio que nos dan productos procesados o semiprocesados que nos ayudan esto a facilitar la vida diaria en este mundo tan agitado. Para mí la planta de alimentos es el equivalente a los cimientos de un gran edificio. ¿Por qué lo comento? Yo creo que en una explotación pecuaria lo que casi siempre se ve, y es a título personal, son las granjas, las instalaciones, el producto que están obteniendo, ya sea leche, ya sea huevo, ya sea pollo, cerdos, borrego, todo lo que están haciendo se ve al final, pero muchas veces la parte de la planta de alimentos no se ve. Y no por eso es menos importante. Yo creo que en un edificio, por muy bello que sea su estética, lo importante en un edificio, puse de ejemplo la torre latinoamericana que ha aguantado, ha soportado varios sismos, pues yo creo que la cimentación que tiene la mantiene hoy en día
vamos, vigente. Y yo creo que en explotación pecuaria, el que tengamos una buena cimentación desde la planta de alimentos, como comentaban, bueno, se le apuesta mucho a la nutrición, a la genética, porque ha habido desarrollos tecnológicos, a las mismas instalaciones en las granjas, y también ha habido desarrollos en las plantas de alimentos con respecto a maquinaria. Pero ¿quién mueve esa maquinaria? El capital humano, las personas. Es por eso muy importante que esa parte esté muy bien cimentada. ¿Para qué? Para que soporte todo lo que esperamos como proyección dentro de la misma explotación. No hay que olvidar que prácticamente el costo de alimentación en una granja puede oscilar entre el 75 al 80%. Razón de más para poner un énfasis muy especial en lo que es la fabricación del alimento y en la cuestión tecnológica y la más importante, ¿quién maneja esa maquinaria? Que son las personas. Voy a entrar a lo que es proceso. No entraré a detalles técnicos, eso lo dirá en la siguiente charla Miguel Ángel, pero sí me enfocaré básicamente al operador. Yo creo que cuando llegan las materias primas, vienen bajo un esquema de negociación, de un esfuerzo inclusive financiero para hacerse de ellas. Y una vez que se hacen los cierres de los contratos, pues la materia prima va a llegar a las instalaciones. ¿Quién va a hacer el primer contacto con esa materia prima? Es el muestreador, quien sale a revisar los camiones, a sacar las muestras. Y en ocasiones, en ese intervalo de tomar la muestra, él puede detectar cosas que con su experiencia nos puede retroalimentar, que si el grano viene fermentado, que si el grano viene con plaga, vamos, diferentes malas calidades que nos pudieran afectar al proceso y la nutrición. Entonces, para mí, el primer vigilante de este flujo de materiales, para mí es el muestreador. Y de una buena muestra va a depender un buen análisis, ya sean fisioquímicos, bromatológicos, microbiológicos o inclusive de micotoxinas. Todo esto ayudando a tener información para el área técnica, para el área de nutrición, para ver en base a eso cómo se hacen las formulaciones, de acuerdo a lo que está esperando la misma genética y que se exprese el potencial de los animales en la granja. Sigo con los operadores. Así como fue importante el muestreador, el analista, es de vital importancia en este caso las personas que manejan el almacén o el almacenista, como le decimos en las plantas. ¿En dónde está guardando las materias primas? Si es un silo, si es una bodega, si es en tanques, si tiene un control prácticamente por lotes o tiene un sistema PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Y esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque una vez que la materia prima está almacenada, no va a mejorar su calidad. Su calidad o se mantiene o se puede empeorar, desgraciadamente, si no la cuidamos. Y entrando también en el mismo proceso, llegamos al molinero, quien controla la molienda, que si es con un molino de martillo, si tiene asistencia o no asistencia de aire, si es un sistema de premolienda, de posmolienda, o inclusive si tiene un molino de rodillos, comúnmente usado en la explotación de la gallina de postura. Y en él, pues, ¿qué vamos a obtener? Pues tamaño de partícula, distribución de partícula, micrones. Son palabras que cuando se los comenta uno ya de cerca con ellos, en ocasiones pues como que escuchan vagamente micrones, pero como que es una parte que nosotros ya nos hemos familiarizado con las texturas de los mismos moliendos o los alimentos. Pero muchas veces no tienen toda la información hasta dónde puede trascender prácticamente una buena o una mala molienda. O hacia dónde está diseñado, con qué cribas, o qué tipo de molienda me está pidiendo en este caso la especie, para expresar su potencial. Y para esto preparé yo presentarles una tabla en el cual se hace un ejercicio con pollo de engorda, en el cual estamos viendo diferentes moliendas, desde casi 400 micrones, 570 micrones, 1100, casi 1200 micrones y 740 micrones. En este ejercicio se observa prácticamente el resultado de la ganancia de peso a los 42 días. La mejor ganancia fue prácticamente con 740 micrones. Pero no solo eso, también fue la mejor conversión. ¿Qué nos quiere decir con esto? Es un ejemplo solamente de pollo de engorda, en el cual la molienda es muy específica y tiene su lógica.
lo decían en la charla el doctor Esteban y el doctor Cruz. Yo creo que tenemos que regresar a las bases. La cuestión de qué le estamos dando a las aves. Y en este caso, son granívoras. Todo lo que estamos buscando en la molienda es que tengamos una molienda uniforme hacia una gruesa o tosca uniforme. ¿Para qué? Para que se desarrolle la molleja. No soy médico veterinario, pero prácticamente es el soporte que le da esta investigación, que esa molienda es la que tiene el mejor escenario en cuanto a resultados productivos. Y si esto lo llevamos a un ejercicio económico, lo podremos observar más claramente, en el cual estamos viendo que prácticamente lo estamos comparando contra la molienda más gruesa, que fue la más cercana a los resultados. Y en ella estamos viendo que la mejor ganancia de peso fue de 115 gramos. Si esto hacemos un ejercicio en una explotación de 1 millón de pollos, pues arrojará el siguiente resultado. 115 gramos por 1 millón de pollos en 5.2 ciclos al año, me daría una ganancia de 598,000 kilogramos extras que puedo ganar con esa molienda, dependiendo la que tenga. Si la tienen en esa granulometría, excelente. Creo que están obteniendo buenos resultados, pero si no, este es el gran diferencial. Por lo tanto, si son 598 kilogramos y vamos a poner un precio promedio del mercado que ande en 18 pesos en pie, estaríamos hablando de 10,764,000 pesos ganados. Por eso es de gran relevancia el operador en la molienda. No es nomás enciende el molino y muélele y dame volumen porque tenemos que hacer alimento. No, yo creo que hoy en día el negocio del pecuario requiere de mayor precisión. Y esa mayor precisión es porque también los márgenes de utilidad se han adelgazado. Entonces, con esto, prácticamente se puede inclusive con esta ganancia extra en dinero por pura ganancia, se pueden comprar los molinos que quieran o específicos como quisiesen. Entonces, este es el ejercicio con respecto a ganancia de peso. Me voy a la menor conversión. También el tener esa granulometría nos trajo un beneficio. Ganamos 104 gramos por pollo. Y si hacemos el ejercicio de 100 gramos de alimento por kilogramo ganado, en un pollo de 2.489, estos datos los tomé de la tabla anterior. Quiere decir que con estos gramos prácticamente estamos ahorrando 258 gramos de alimento por kilogramo ganado. Que si esto lo proyectamos a 1 millón de pollos, igual como el ejercicio anterior, estamos hablando de que en 5.2 ciclos al año estaríamos ahorrando 1,341 toneladas de alimento, que si le ponemos un precio a estos kilos de 5.5, estaríamos ahorrando 7,378,000. Tienes una mejor ganancia y también tienes una mejor conversión. Por eso para mí la molienda hoy en día juega un papel importante tanto en la nutrición, bueno, más que nada en la alimentación, porque es como le ayuda a manifestarse la nutrición. Entonces, todo esto es información que ya está validada. Lo importante es que lo pongamos en práctica y evaluemos realmente estos beneficios, porque los beneficios están a la vista. Continuamos en lo que es prácticamente el proceso de fabricación y llegamos a la parte que también no, si no menos importante, pero muy crítica, que es la dosificación y el mezclado. Decían, bueno, tienes buenas materias primas, tienes una buena molienda, tienes una excelente fórmula bien balanceada por nutrición, pero ahora viene lo importante, ¿cómo estoy agregando mis ingredientes? Entonces, hay sistemas todavía que son manuales, hay algunos que ya han emigrado a sistemas automáticos o semiautomáticos que nos ayudan más que nada a que el pesaje sea lo más centrado. Vamos, estamos hablando de alimento balanceado. Si lo estás balanceando en una formulación, pues yo creo que se tiene que mantener ese balanceo con respecto a lo que estás agregando en la báscula. Y posteriormente, si está bien pesado, que se mezcle de la manera más homogénea en la mezcladora. Es por eso que la persona que esté manejando el sistema de bacheo tiene que tener la información suficiente para tener ese control del proceso. Control y análisis estadístico. Si ya tienes un sistema semiautomático, automático que genera información muy valiosa de qué tan desviados estamos del peso exacto, pues prácticamente eso nos va a ayudar mucho a optimizar las mermas, que estemos lo más centrado y lo más balanceado de acuerdo a la dieta.
Para mí, dosificación y mezclado representa el corazón de la planta. Por las capacidades que están diseñadas por cada bache en el tonelaje por hora, prácticamente viene a determinar la capacidad instalada. Entonces, si la dosificación y el mezclado está balanceado con una buena producción, pero además con una producción de calidad de acuerdo a lo que estamos dosificando, esto nos daría una mayor certeza de los alimentos que estamos enviando a las granjas. Continuamos con el proceso. Hay operaciones que tienen el proceso de peletizado, que prácticamente lo que primero que se nos viene a la mente, cómo está el PDI, cómo está el porcentaje de finos. Llámese alimento para pollo, llámese alimento para cerdos o para otras especies. Nos preocupamos solamente en la apariencia, pero vamos, ¿qué hay detrás de todo esto? Me quise apoyar con este gráfico de Hilliker, de la Universidad de Kansas, que prácticamente él dice cuáles son los factores que comúnmente o mayormente afectan la calidad del pellet. Y como podemos ver en esta gráfica, el mayor porcentaje que incide en la calidad del pellet es la fórmula. ¿Por qué? Porque a veces no todos los ingredientes son pelletizables, o inclusive esos cambios abruptos de una fórmula a otra, pues puede también traer un descontrol con respecto a lo que quisiéramos nosotros para hacer un buen pellet. Otro punto muy importante viene siendo el acondicionamiento o cocinador, como le llaman los pelletizadores, que es prácticamente donde viene el contacto del vapor con el alimento, que lo empieza a cocinar, empieza a desdoblar los almidones que al final van a aglutinar los demás ingredientes, y estos nos van a ayudar a que ya no se separen, que estén de una manera homogénea integrados, para que si estamos garantizando un porcentaje de proteína, le esté llegando prácticamente de una manera muy exacta a casi todos los animales. Otro punto muy importante, lo comentábamos anteriormente, la molienda. Así como es importante la textura, así como nos piden para las gallinas prácticamente arriba de 1000 micrones una distribución de partículas lo más homogénea para que se exprese mejor el potencial de la gallina al poner huevos, también nos piden para el pollo una molienda entre 700 y 800 micrones. Y al cerdo nos piden prácticamente que andemos sobre 500 micrones. Son texturas muy diferentes, son granulometrías muy diferentes. Por lo tanto, el gran reto también para el pelletizado es esa distribución de partícula, cómo me está llegando a la máquina. Cuando lleva muchas partículas gruesas, desgraciadamente el pellet se rompe y empieza a generar finos. Y esos finos, desgraciadamente, empiezan a ser un dolor de cabeza para la operación. Y finalmente, pues vemos lo que es también lo que es el dado, que viene siendo el molde o la matriz en el cual la harina pasa a través de él. Y como dicen los pelletizadores, es el churrito. ¿Cómo sale el churrito a través del dado? Prácticamente qué tan bien moldeado. Y una vez que es enfriado, qué tan duro quedó ese pellet para aguantar prácticamente todo el manejo o la manipulación una vez que deja el enfriador y llega hasta el comedero de los animales. Pareciera algo muy sencillo, pero es muy complejo. Se manejan diferentes variables. Y este gráfico que tiene Hilliker, yo le agregué lo siguiente: el operador. Podemos tener toda la tecnología, podemos tener toda la parte automatizada, pero al final del día, ¿quién va a operar la máquina? ¿Está preparado? ¿Conoce las diferentes condiciones del vapor, tablas termodinámicas, temperatura? No es cualquier cosa pelletizar. Inclusive, vamos, es un gran reto. Entonces, yo le agregué el operador porque sí de veras que lo hacen mucho con tan poca información que tienen. Cada día las empresas pues se han ido preparando más con capacitaciones, con diplomados, y esto ha ayudado a enriquecerlos, pero se los pongo como experiencia. Yo les pregunto al final de una charla de pelletizado, ¿sabían todo lo que les estaba explicando? Pues no, pues nomás estamos trabajando la máquina para hacer un churrito y para que se lo coman los animales, pero no ven la trascendencia más allá. El desdoblar bien los almidones, una buena temperatura adecuada, el también no calentar de más el alimento porque puede destruir nutrientes. O sea, todo esto muchas veces no lo saben. Le meten calor con la finalidad de hacer un buen pellet, pero pueden tronar aminoácidos, vitaminas. Entonces, es una operación muy delicada, por el cual mis respetos para los pelletizadores. Y hago también, este es un cuadro, un comparativo de harinas a pellet, que lo hicieron el doctor Hancock y el doctor Benke también de Kansas, en el que dicen que prácticamente el pelletizado pues, sí incrementa el costo de fabricación,
pero sí mejora algunos aspectos de los resultados productivos en la granja. Por ejemplo, se incrementa la tasa de crecimiento hasta en un 6%. Estoy hablando de cerdos. Y la conversión alimenticia mejora entre un 6 a un 7%. Y esto pues, ayuda prácticamente a mejores resultados productivos. Y esto si lo llevamos nosotros a un ejercicio también económico, muy sencillo. Un cerdo de 105 kilos, si mejora su conversión en un 7%, se ahorra 7 kilos de alimentación. Si hablamos de una operación de 45,000 cerdos, que puede ser alrededor de 2,000 vientres, estaremos hablando de un ahorro de alimento al año de 330 toneladas o 330,750 kilos. A un precio promedio del alimento de 6.50, el ahorro representa más de 2 millones de pesos. Con esto, quienes tienen hoy en día operaciones de alimento en harina y pueden emigrar a peletizado, esta justificación, haciéndolo bien, prácticamente pagaría el proyecto muy rápido. Habría que hacer el costo-beneficio para ver los recursos financieros. Pero este tipo de ejercicio nos ayuda mucho a cuando damos la capacitación con los operadores para... Ellos no saben hasta dónde trasciende el esfuerzo de hacer un buen pellet. Hacer un buen pellet cuesta, como dice anteriormente la filmina de Hancock y de Benke, pero al final tenemos un retorno de inversión muy importante. Pero también hay que tener cuidado con la mala calidad del pellet. Cuando no haces un buen pellet, que lleva prácticamente muchos finos, o sea, que se desbarata el pellet, desgraciadamente el problema, y pongo el ejemplo de cerdos, que me ha tocado verlo directamente en granjas. Voy porque hay un problema de peletizado y termino en la granja viendo que prácticamente el ajuste de los comederos es prácticamente imposible, muy difícil, vaya. ¿Por qué? Porque como ven que se está desperdiciando, cierran el comedero, desgraciadamente no baja el alimento, ¿y qué pasa? Dietamos a los animales, y al dietarlos, desgraciadamente no tenemos la ganancia de peso. Pudiéramos controlar la conversión, pero no se trata nomás de la conversión, estamos para hacer kilos. Entonces, un mal pellet, desgraciadamente, nos puede llevar a un ejercicio prácticamente que complique mucho la operación dentro de la caseta de los cerdos. Prácticamente lo que pedimos nosotros, vamos como un indicador de PDI del 85% y máximo 15% de finos, vemos que no afecta el resultado productivo y que esto inclusive nos ayuda a que fluya sin problema prácticamente el pellet dentro del comedero. Y estos indicadores, ¿qué es el PDI? Para muchas veces, bueno, pues sí, pues el PDI, ¿dónde lo debo hacer? El PDI no es más que una simulación que va a sufrir el daño el pellet una vez que deja el enfriador y que llega al comedero. ¿Por qué? Porque en ocasiones llegan a sacar de nuevo PDIs que en las muestras del alimento que llegó a granja, no. Prácticamente la intención de sacar este indicador es, una vez que deja el enfriador, todo el maltrato que va a sufrir por los transportadores, por las caídas en los camiones, pues esto puede ser que en su momento nos llegue muy afectado. Y esta mala calidad, como lo vimos en la gráfica anterior, pues puede ser desde formulación, puede ser molienda, puede ser un mal cocinamiento, pueden ser diferentes cosas que puede estar afectando. Por eso, para mí, mis respetos para los operadores. Digo, peletizar no cualquiera. Prensar, a lo mejor, pues sí, le pones la prensa y hace un churro, pero no lo va a hacer con la calidad que debe de ser. Pero hacer un buen peletizado es un gran arte. Continuamos con el flujo de fabricación. Llegamos a lo que es prácticamente el alimento terminado. Aquí lo que buscamos nosotros es prácticamente, una vez que se fabricó, que se hicieron con todos los cuidados, pues evitar contaminaciones cruzadas, que no caiga un alimento en el lugar equivocado. La otra, tener un buen control de envíos. ¿Para qué? Pues para tener una buena trazabilidad. La toma de muestras. Hoy en día también por normatividad nos está pidiendo la SADER que tengamos una retención de las muestras mínimo por 6 meses. ¿Para qué? Para si en ese inter tuviéramos un problema, vamos, con los que fabrican alimento comercial, tenemos los argumentos para volver a analizar el alimento y demostrar que no hay un problema. O si lo hay, pues prácticamente atacarlo. La otra, pues la parte de nutrición nos dirá qué es lo que vamos a analizar en cada alimento. ¿Qué estamos esperando de cada uno de ellos? Un bromatológico, vamos a una toxina, lo que él requiera. ¿Para qué? Para que este alimento que va a llegar a la boca de los animales venga sin ningún problema. Y llegamos yo hace años vi en una revista el Superman de la planta, prácticamente el jefe de producción, el gerente, el que de una manera tiene que lidiar con toda la operación, desde la administración de la misma,
desde generar planes de trabajo, balancear cargas de trabajo para el personal que trabaja en ella, manejar costos de producción, cuánto me cuesta estar fabricando mi alimento, tener un plan de mantenimiento también, ejercer un liderazgo positivo. ¿En qué sentido positivo? Que esté cercano a los operadores, qué necesitan. O sea, delegar, pero con responsabilidad. ¿Para qué? Para que también ellos se sumen al equipo. Porque en ocasiones cuando es un liderazgo, vamos, impuesto, ¿qué pasa? No, si no impuesto no es la palabra, pero vamos, un liderazgo que de alguna forma, aquí se hace lo que yo digo, pues ¿qué pasa con el operador? El jefe fue lo que dijo y así lo hago. Aquí lo que se trata en esos tiempos modernos es prácticamente de que cada operador sea su propio control de calidad, que su operación la haga lo más cercano a lo esperado. Y también lo que le pedimos es un plan de capacitación de acuerdo a un FODA, de acuerdo a sus debilidades, pues prácticamente cuáles son las debilidades del personal, de la operación, y en base a eso, capacitarlos ¿para qué? Para que no tengamos ya este tipo de errores. O sea, todo esto es una carga de trabajo muy importante, muchas veces poco valorada. En ocasiones, y no digo que lo hagan con mala intención, se coloca una persona de confianza, pero quizás no tenga el perfil para desarrollar una responsabilidad de tal magnitud que debe prácticamente administrar todo un negocio. Y lo veremos en la siguiente gráfica. La alta dirección nos confía a la planta de alimentos tan solo en presupuesto de materias primas estos dineros. ¿En qué sentido? Puse aquí varios ejemplos. La planta A es una planta que fabrica alrededor de 500 toneladas mensuales. La planta B fabrica 1000 mensuales. La planta C fabrica 3000. La D fabrica 5000 mensuales. Y la planta E ya fabrica un volumen de 10,000 toneladas. Obviamente, conforme va avanzando el volumen de producción y la complejidad, pues también se van de una manera mejorando los procesos. ¿A dónde quiero llegar? Que prácticamente el presupuesto anual de cada una de ellas, en la primera, puede ser un presupuesto de 36 millones de pesos, nomás de materias primas. En la planta B, que es una planta que fabrica 1000 toneladas al mes, estamos hablando de un presupuesto anual de 72 millones de pesos. Y en la planta C, que ya es una planta, vamos, no tan pequeña, de 3000 toneladas, está manejando un presupuesto de 216 millones. Y así nos vamos con la de 5000, que son 360, hasta llegar a la de 10,000 toneladas mensuales, que al año prácticamente están pasando por su planta 720 millones de pesos. Por eso es mi pregunta. ¿Es tanto el dinero que se nos está confiando en materias primas para que nosotros no tengamos el cuidado en las operaciones? Y a veces no por negligencia, a veces por falta de capacitación. Por eso para mí era clave esta charla de hablar del capital humano. ¿Quién está detrás de la operación? Son todos esos operadores que poco a poco van de una manera sumando su esfuerzo para que se dé el mejor escenario. Pero esto es muy importante. De acuerdo a lo que estamos nos están confiando, pues es la responsabilidad que estamos obteniendo. En este caso hablo del gerente de planta o el jefe de producción. Y otro punto muy importante, ¿cómo controlar las mermas? Siempre se nos pide, oye, ¿qué merma tengo? Y hablo de mermas normales. Las mermas existen en los procesos. Lo importante es determinarlas, validarlas. ¿Para qué? Para tenerlos como un indicador. Mientras menor sea la merma, menor va a ser la pérdida de dinero. Y hago el mismo ejercicio. Una planta de 500 toneladas mensuales pudiera tener con una merma del 1%, 360,000 pesos en merma. Hablo prácticamente de la merma de materias primas. En la planta B, que es una planta de 1000 toneladas, llegamos a los 720,000. La planta C, que es de 3000, 2 millones. La de 5,000 toneladas al mes, 3,600,000. Y ya una operación de 10,000 toneladas, si anduviéramos cercano al 1%, andaríamos con una merma alrededor de 7,200,000 pesos. Y esto va directamente al costo del alimento. Entonces, si son operaciones de autoconsumo, el que no tengamos controlada la merma, esto se nos va a ir desgraciadamente directamente al costo. Vuelvo a lo mismo, es un esfuerzo de todos los operadores, pero al final administrados por el gerente de planta o el jefe de producción. Conclusiones, ya sobre las tendencias de recursos humanos para el 2020. Bueno, dice la Comisión Europea que habrá prácticamente una oportunidad, aún con el COVID, de 750,000 puestos de trabajo especializados sin cubrir. ¿Por qué? Hoy en día lo sabemos, la tecnología nos rebasó con esta pandemia, nos ha obligado
a tener otro tipo de comunicación, a buscar la forma inclusive de ser más digitales. Para esto, pues también es necesario que la transformación digital, la automatización de procesos y que la captación del talento, vamos, sea un gran reto para el Departamento de Recursos Humanos. ¿A quién voy a contratar? ¿A quién voy a reclutar? Algo muy importante que también se omite en la incorporación de los operadores a las operaciones de planta de alimentos. No hay una inducción. Entra y inmediatamente, pues mételo ahí sobre la marcha que vaya aprendiendo. Hoy en día no estamos para el margen, para prueba y error. Tenemos que darle una inducción. Tenemos que prepararlos mejor para que no haya errores, y esto nos ayuda a tener un mejor costo. Pero a lo que voy es que el reto que tenemos hoy en día con la gente que tiene que trabajar en planta, tiene que ser más gente tecnológica, digamos. Por eso hablaba de la gráfica de las generaciones. Hoy en día los chavos, afortunadamente, pues ya prácticamente el celular ha sido una computadora en mano que los ha hecho más digitales, pero así también los procesos podremos irlos automatizando. Pero ¿quién estará checando esa operación? Una persona. Bien, sí, bien hemos sido educados en la administración por efectos cuyos resultados son el ser reactivo, correctivo y de lamentaciones. Pues sí, reaccionamos a las fallas y entramos siempre en maneras correctivas, y desgraciadamente culturalmente siempre nos lamentamos. Digo, voy a poner el ejemplo que no tiene que ver nada, me voy a desviar un poquito del tema, pero es como somos un país de fútbol, y ni un referente la selección mexicana. Jugó como nunca, pero perdió como siempre. Culturalmente somos de lamentaciones. Pero esto tiene que cambiar, y está cambiando. Yo digo que hayan llegado empresas transnacionales en cuestión de las armadoras, están confiando en el personal humano que está trabajando en las fábricas. Y esto pues tiene un nuevo enfoque, que es más proactivo y predictivo. Se aprende a controlar y mejorar procesos y productos. Y la otra, se crea un ambiente laboral donde el ser humano se le permite sentirse orgulloso de su trabajo y se le respeta su dignidad como persona. Algo muy importante. Ya no es mano de obra, es una persona. Les permite a las personas ser cerebro y voluntad de obra, con un potencial creativo e innovador, y no solo el menosprecio, como lo decía, es mano de obra, no. Son seres humanos que dándoles educación, capacitación, pueden hacer su trabajo mucho mejor. Esto lo tomé de mi maestro, el ingeniero Francisco Orozco, que nos compartió una anécdota que lo quiero compartir rápidamente. Él fue asesor de recursos humanos y prácticamente nos decía que las armadoras hablo de hace 20 años o más de 20 años, creo que fue la armadora La Ford en Chihuahua, que todo el personal antes de entrar a la línea de ensamblaje duraba un mes en capacitación para evitar que cuando ya llegara a la operación cometiera errores. Yo no les pido que un recién ingresado dure un mes, pero yo creo que hay que hacer un análisis más profundo con la gente de recursos humanos, cuál es el tiempo necesario para hacer una buena capacitación, una buena inducción hacia dónde va, qué espera la empresa, para con esto hacerlo más, que sean más partícipes en la operación, y a su vez, vuelvo a lo mismo, perdón que sea reiterativo, no tengamos errores. Por lo tanto, creo que dicen que las imágenes dicen más que 1000 palabras. Yo creo que cada eslabón de la operación de la planta prácticamente ayuda al resultado final. Entonces, dicen que la resistencia de una cadena se mide por su eslabón más débil. Entonces, aquí esperemos que desde el muestreador, el analista, el molinero, dosificador, peletizador, mecánicos, estibadores, en conjunto con la persona que es el líder de ellos, sean eslabones fuertes, que no se rompan tan fácilmente. Y esto nos va a dar la garantía de un buen alimento. Estamos llegando prácticamente al final. Me encontré un proverbio popular maya, prácticamente no lo puedo decir como viene ahí, pero prácticamente eso fue en el siglo IX, y en el siglo XVII, Blas Pascal dice, solo las cosas que sabes cómo están, puedes decir cómo van a estar. En pocas palabras, si nosotros somos más predictivos, trabajamos en el preventivo, vamos a evitar las desviaciones que nos cuestan mucho dinero en las granjas. Con esto llego al final. Espero le haya sido de utilidad esta experiencia para todos ustedes. Muchas gracias, Juan Francisco.
Te quedas un rato conectado allí para las preguntas al final, por favor. ¿Cómo no, Rogelio? Vamos a dar seguimiento con la segunda charla de esta tarde, la cual va a ser impartida por el ingeniero Miguel Ángel López. Miguel Ángel es ingeniero en alimentos por el Centro de Enseñanza Técnica Industrial aquí en Guadalajara. Cuenta con 23 años de experiencia trabajando para empresas relacionadas a la nutrición animal y brindando soporte a plantas de alimentos balanceados en las diferentes áreas del proceso de la fabricación. Actualmente es responsable de la dirección de operaciones en la empresa Sistemas Sensotecnia. El tema de la plática de Miguel Ángel es puntos críticos en la fabricación de los alimentos balanceados. Adelante, Miguel Ángel. Gracias, Roger. Buenas tardes. Bueno, pues el tema que nos trae el día de hoy aquí a la reunión, pues es el hablar de los puntos críticos en la fabricación de alimentos balanceados. Ya por ahí Francisco tomó muy bien el tema del recurso humano. Creo que el papel que juega el recurso humano en la actualidad, y bueno, desde hace muchos años, pero apenas tratamos de reconocerlo un poco y también de darle todos los medios adecuados, tanto de seguridad como de seguridad, hablando seguridad física, como también seguridad mental. Hasta este momento es que lo estamos tocando y creo que todas las corrientes de desarrollo organizacional también están ayudando a que el capital humano se vea como se tiene que ver y juegue el papel que debe de tomar. Bueno, yo les voy a hablar un poquito, les voy a hacer una introducción, les voy a platicar un poco de la compra de ingredientes, la recepción de ingredientes, almacenamiento, molienda, dosificación, mezclado, peletizado y despacho de alimento. Como pueden ver, pues son temas que de por sí cada uno de ellos son temas muy amplios. Voy a tratar de irme rápido para tratar de abarcar todos los temas. Muy bien, en el contexto actual, donde se requiere incrementar la producción de alimentos, donde también hay un aumento en los costos de producción y cada vez hay menores márgenes de ganancia, pues se vuelve indispensable fabricar alimentos balanceados al menor costo posible. Y esto, bueno, únicamente se puede lograr si cuidamos que cada etapa del proceso y su interacción se lleve a cabo de manera adecuada y eficiente. Empezamos con el tema de la compra de ingredientes, que bueno, la compra de ingredientes se debe de realizar tomando como referencia los valores nutricionales con los que se ha formulado y además limitando los valores máximos de factores indeseables que son propios del origen de cada materia prima. El manual de especificaciones es la herramienta que se utiliza tanto para los procesos de compra como de recepción de ingredientes y no debe faltar en todas las plantas de alimentos, pequeñas y grandes. Este manual de especificaciones, ¿qué va a contener? Bueno, pues una descripción del ingrediente al que se trata, incluyendo su origen, las características físicas y los valores esperados de las pruebas rápidas, los valores mínimos y máximos del análisis bromatológico, los valores aceptables de sustancias tóxicas como micotoxinas, semillas de maleza, etc., los valores aceptables de microorganismos y el estándar de muestreo. Esa es una especificación de un ingrediente. Además, en el contrato de compra de ingredientes, siempre que se pueda, que lo permita la transacción, que lo permita el volumen de la operación, pues se tiene que declarar el ingrediente de manera lo más precisa posible, que si voy a comprar harina de carne, sea harina de carne y hueso de origen porcino de 42% de proteína, harina de pollo sin pluma de 65% de proteína, etcétera, ¿no? Que lo declaremos de una manera tácita. El valor nominal del nutriente que nos deben garantizar, que en este caso es proteína cruda, el valor máximo de humedad, los valores aceptables de impurezas, grano quebrado, material extraño, grano dañado, etcétera, y hacer referencia al grado de calidad con el que se compra el ingrediente. Hay estándares internacionales y también nacionales a los que ya están determinados las especificaciones y que se pueden también poner como referencia en la especificación.
y en el contrato. También hacer referencia al estándar o norma del que se debe llevar a cabo el muestreo. Aquí les pongo el ejemplo de un muestreo de un granel de la ISO. Es importante el tema del muestreo porque muchos de las pues, discrepancias que hay pues son originadas por el muestreo. Entonces, si lo determinamos el procedimiento, determinamos el estándar, pues ya lo llevamos ganado. En el tema de la recepción de ingredientes, pues obviamente es importante el muestreo. Este muestreo pues se debe hacer de acuerdo a un procedimiento establecido. El personal que lo va a realizar tiene que estar capacitado. Tenemos que cuidar los temas de seguridad, tenemos que darles las herramientas adecuadas, ¿sí? Después de este muestreo vamos a realizar lo que es la homogeneización y el cuarteo de las muestras, que esto nos ayuda a mantener la representatividad de la muestra para los análisis que vamos a llevar a cabo posteriormente. Tenemos que hacer una inspección física de las muestras, olor, color, una prueba, una serie de pruebas rápidas o pruebas de plataforma que se tienen que tener también implementadas, que tiene que haber métodos establecidos con capacitación al personal y sus respectivos registros. Análisis de laboratorio, ya sea de control interno. En la actualidad, la autoridad solicita que todas las plantas de alimentos registradas cuenten con un laboratorio de control interno o un laboratorio que les brinde el servicio de control interno. Pero ahora con la tecnología NIRS, pues vuelve más viable el que cada planta de alimentos pueda tener dentro de su planta un control inmediato de análisis cromatológicos, de aminogramas, ¿no? Y obviamente toda esa información de laboratorio que se genere, pues tiene que haber una retroalimentación hacia el personal de compras y también hacia la parte de nutrición. Es importante tomar en cuenta lo que se recibe, pero también lo que se está utilizando por las discrepancias de tiempo. En la recepción de ingredientes es importante y muy importante la fosa de descarga de ingredientes. Normalmente tiene que estar cubierta de la intemperie, contar con tapas, con una parrilla que evite acumulaciones y de preferencia que tenga extracción de polvo. Estas parrillas normalmente se encuentran ya sea con volcadores o se encuentran también, como vemos en la imagen, en uno de los pasos hacia la planta. Y bueno, pues es importante contar con extractores de polvo para paliar un poco los problemas de merma que ocasiona la volatilidad de algunos ingredientes, sobre todo la pasta de soya. Es importante la limpieza de las fosas, de las rampas, recordar que muchas veces los transportes tiran aceite y toda esa contaminación pues llega desafortunadamente a las fosas de descarga. En el tema del almacenamiento de granos, bueno, pues es importante contar con separadores magnéticos. La realidad es que son equipos relativamente económicos para el beneficio que nos dan. Sale más caro el reparar un equipo que posteriormente se va a averiar, como un transportador de helicoidal, como un molino, como una mezcladora, como un acondicionador, como una peletizadora, que el contar con esta tecnología. Y bueno, pues también es importante incluir en nuestro proyecto de planta de alimentos, y si ya contamos con una planta de alimentos, pensar en incluirlo, un sistema de prelimpia y limpieza del grano. Esto nos ayuda, bueno, dependiendo del grado de tecnificación que tenga nuestro limpiador, nos va a permitir disminuir los niveles de micotoxina al separar los materiales extraños e impurezas. También separar semillas de malezas, que es muy común que en las cosechas locales se encuentren semillas de maleza. Separar el grano quebrado de los finos, que esto más tarde nos va a favorecer en lo que respecta a la aireación del grano. Como pueden observar, aquí vemos un separador magnético. Este es de un tipo, hay otros que son de en cascada, que se ponen varios imanes en cascada, y aquí está una prelimpia con doble criba, que vemos una criba más abierta en el centro y una criba más cerrada hacia afuera. Esto tiene el efecto de por centrifugación, van cayendo las fracciones y hacia residuos finos pues se va todo lo que es quebrados e impurezas finas,
lo que son residuos gruesos, pues van hasta el final del limpiador, y el grano limpio pues va a caer hacia el almacenamiento. Es importante considerar que el grano son organismos vivos, son organismos que respiran latentemente, y que esta respiración va a traer consigo el desprendimiento de humedad, de CO2 y de calor. Dependiendo de la humedad y de la temperatura con la que cuenta el grano que estamos almacenando, pues va a ser también el grado de respiración que va a tener el grano, ¿sí? Recordemos también que el calor y la humedad favorecen la proliferación de hongos e insectos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos almacenando granos? Pues hay muchos efectos. Hay efectos de migración de humedad por las condiciones atmosféricas. Esta migración de humedad pues trae condensación hacia los frentes fríos del grano, y esto, bueno, pues más tarde va a ocasionar puntos calientes. Pero bueno, pues nuestras plantas de alimentos deben contar con sistemas de monitoreo de temperatura en los silos, que consisten en cables termopares que se instalan en diferentes áreas del silo, y que toman el valor de temperatura a diferentes niveles de altura, y estos, bueno, pues se pueden monitorear ya sea in situ o a nivel remoto, ¿no? Nos podemos traer una aplicación en el teléfono, y desde ahí podemos estar monitoreando la temperatura de nuestros silos, y así poder programar las aireaciones. Recordar que las aireaciones, siempre y cuando las hagamos dentro de las temperaturas y las humedades relativas que nos permitan una humedad de equilibrio dentro del grano, pues vamos a tener un grano fresco y seco, relativamente seco. Y hay que cuidar que no sequemos de más el grano. Un grano que se seca desde que llega varias horas porque creemos que va a estar mejor almacenado, posiblemente lo estamos haciendo al revés, y podemos estar ya sea metiendo humedad o también secando nuestro grano, ¿no? Que esto nos traería mermas. Es importante, como parte de las buenas prácticas de almacenamiento, pues que tengamos un buen plan de control de plagas, ¿no? Un control de plagas no es nada más el poner venenos, el poner estaciones de cebadero de veneno para disminuir las plagas, ¿no? Necesitamos evitar el acceso al alimento, necesitamos evitar el acceso al agua, y también tapar cualquier posible acceso a la planta, ¿verdad? Si tenemos en cuenta esos tres factores, estamos hablando de que vamos a hacer el sitio de la planta, vamos a hacer un sitio indeseable para vivir para las plagas, ¿no? Para la fauna nociva. Y bueno, es importante monitorear los puntos de control que ya tiene establecida la planta, ¿no? Entre ellos la temperatura del grano almacenado, tener un programa de monitoreo de los cables termopares. También estar evaluando la humedad del grano de transferencia, el grano que se está transfiriendo del almacén, del silo, de la bodega, estar monitoreando la humedad y cómo se está comportando, para también hacer movimientos en proceso. Monitorear la actividad de la fauna nociva, todo lo que son heces, todo lo que son costales manchados. Es importante estarlo monitoreando. Monitorear trampas, cómo se está viendo la actividad de los roedores en las trampas, y así incrementar el número de estaciones en una área que tenga una población más alta, ¿no? El estado de guardapolvos, mallas polleras, etcétera, todo lo que es nuestros puntos de control para evitar el ingreso de plagas y fauna nociva. En el tema de los almacenes de grano de ingredientes encostalados, es importante cuidar la ventilación de la bodega. La ventilación tiene que ser suficiente para mantener las materias primas frescas y secas, y debemos cuidar que la ubicación de los pasillos sanitarios, que es un requisito de las buenas prácticas de manufactura, la rotación de inventarios, identificación de toda la materia prima que nos permita saber las primeras entradas, primeras salidas. El almacén debe estar bien señalizado, cuáles son las rutas donde puede transitar el personal, cuáles son las rutas de los montacargas. Tener un plan maestro de limpieza que incluya todas las áreas del almacén, y al decir todas las áreas, pues son todas las áreas. Son paredes, techos, fosas,
todo lo que son los andenes de carga, y así como tener un programa de fumigación. Si ustedes lo van a hacer, bueno, pues también cuidar que lo hagan bajo los lineamientos que la autoridad prevé para no tener problemas legales. Muy bien, y pasamos al tema de la molienda. El propósito del proceso de la molienda pues, es exponer los componentes de uno o más ingredientes del alimento para aprovechar sus nutrientes, ¿no? Así en términos generales. El tamaño de partículas se expresa en micrones y bueno, una de las particularidades es que se requiere un grado de molienda especial para cada especie y cada etapa de la producción animal. Así, en este cuadro pueden ver unas recomendaciones de tamaño de partícula para el pollo de engorda, que está en 700 a 900 micrones. Obviamente, si le damos 700 micrones al pollo iniciador, pues es muy bueno. Y si le damos a los finalizadores una molienda con tamaño de partícula de 900, es excelente. El mensaje es que cada vez es más importante el tamaño de partícula en las condiciones actuales de producción animal, y es importante cuidar que esté dentro de los rangos que requiere cada animal y cada etapa. En el caso del pollo de engorda, el tema no solo del diámetro geométrico medio, sino también la cantidad de finos que hay en el alimento es muy importante para tener una buena integridad intestinal. En el caso de la postura, pues también tenemos un rango de 900 a 1200 micrones. En los cerdos, bueno, pues ahí normalmente para preiniciadores se sugiere una molienda máximo de 400 micrones, para la engorda 600 micrones y para las reproductoras de 700 micrones. En muchas de las plantas es muy complicado cubrir todos los requerimientos, pero es una aspiración que todas las plantas cuenten con tolvas diferentes para diferente molienda, ¿no? Y bueno, el molino de martillos, que es el que normalmente se utiliza en la mayoría de las plantas, pues se compone de un imán, el deflector que nos va a servir para los cambios de rotación, la criba, que es por la cual va a pasar el grano molido, el rotor donde están los martillos y obviamente los martillos. Este molino normalmente va a moler por el efecto de impacto con los martillos y atricción, que es el arrastre de los martillos sobre la criba. ¿Sí? El tamaño de partícula en este caso se controla con el diámetro del orificio de la criba y la velocidad de punta del martillo. Es importante que cuando busquemos tamaños de partícula más gruesos en las moliendas, pues tomar en cuenta que es posible que requiramos disminuir la velocidad tangencial o la velocidad de punta del martillo, y esto lo vamos a lograr ya sea con un variador de velocidad para el motor, o jugando un poco con el tema de la transmisión y el largo de los martillos. En el tema de las cribas, bueno, pues es importante tomar en cuenta que las cribas a mayor área abierta, también mayor capacidad, pero menor vida útil. Una criba que tiene una mayor área abierta, pues obviamente va a durarnos menos. Normalmente hay que buscar que esa área abierta sea de un 30 a un 50%, que esos valores normalmente quien fabrica ya las chapas de lámina, pues les va a proporcionar. También a mayor espesor, menor rendimiento, hay que tomarlo en cuenta porque de repente queremos posiblemente una criba que me dure más, pero también eso va a venir en detrimento del rendimiento. El desgaste excesivo de las cribas ocasiona la pérdida del rendimiento del molino y modifica también el perfil granulométrico de la molienda. Vean por favor la imagen donde se ven cribas que están muy abombadas, que están muy deformadas, que están rotas, que están parchadas. Bueno, pues ahí obviamente pues vamos a tener un tamaño de partícula muy variable, sobre todo con respecto a lo que nos dio cuando la criba estaba nueva, ¿no? Los martillos obviamente es el otro consumible de los molinos. Y bueno, estos impactan el grano y lo arrastran contra la criba. Ese desgaste, bueno, pues hay que cuidarlo, que no sea un desgaste excesivo, porque esto puede ir en contra de la eficiencia del equipo y la granulometría. Aquí vemos dos imágenes, una con un desgaste normal, donde por un lado se desgastó el 30% del martillo, lo voltearon y por el otro
se desgastó el otro 30%, y en la otra imagen vemos cómo se desgastó prácticamente un 60 o más del otro martillo. Es importante, como decía en la anterior ponencia, no siempre más es mejor, y en este caso pasa eso. En alimentos de cerdos es muy común que creamos que haciendo una molienda más fina, pues vamos a tener una digestibilidad todavía más alta del alimento. Y es posible, pero normalmente no va a corresponder con el consumo eléctrico y con el rendimiento del molino. Hay que cuidar esa parte muy bien. En el caso del molino de rodillos, bueno, pues son equipos que normalmente se utilizan en plantas donde se fabrica alimento para gallina de postura o para gallina reproductora o para pollo de engorda. Y ahí el principio de la molienda es el corte y la compresión. Y el tamaño de partícula pues se controla con el gap de cada juego de rodillos, o sea, con la abertura que hay o con la separación entre rodillos. En el caso del molino de rodillos, pues sí, obviamente es un costo más alto de la inversión inicial. Es también más caro los consumibles, que en este caso pudieran ser los rodillos, pero también tienen un menor consumo de energía. Están los sistemas de premolienda y posmolienda, ¿sí? Principalmente el sistema de premolienda es donde molemos primero el grano, después lo mandamos a una tolva de adición de ingredientes y lo adicionamos como cualquier otro ingrediente. En el caso de la posmolienda, en ese caso vamos a pesar primero todos los ingredientes, incluyendo el grano entero, lo vamos a transportar hacia la tolva de espera del molino, lo vamos a moler y lo vamos a adicionar a la mezcladora. La principal ventaja que yo le veo al sistema de posmolienda es, por un lado, que tiene un tamaño de partícula con una desviación más pequeña y además que no tenemos una tolva de molienda que son normalmente puntos de contaminación en la planta. La granulometría del alimento, pues lo vamos a medir mediante el método ASAE S319.4 y en el cual se requiere un equipo para tamizado. Estos son de movimiento oscilatorio o hay también otros de movimiento vibratorio. Aquí vamos a colocar una serie de tamices de mayor a menor abertura y vamos a determinar el retenido en cada una de esas mallas. Eso, bueno, pues lo vamos a llevar a un programa estadístico y nos va a dar un diámetro geométrico medio y nos va a dar una desviación del diámetro geométrico medio. Entonces, como ya vimos, los valores del diámetro geométrico medio están por etapa y por especie, y la desviación normalmente se sugiere que sea menor al 2.2%. En este caso, esta molienda es 2.3. Les quiero recomendar que cuando hagan esta prueba tengan especial atención en las últimas mallas. Las últimas mallas, a partir de la malla 50, ya son mallas muy cerradas que normalmente, si no tenemos la precaución de estarlas limpiando, pues van a darnos una sobrevaloración del tamaño de partícula. Entonces pueden usar, como vemos en la imagen, un cepillo, una ayuda para el tamizado, o pueden usar un fluidificante. Este fluidificante pues es una sílica que absorbe algo de humedad y también hace más fluido el alimento, hace pasar más rápido las mallas pequeñas. En el caso de la dosificación, bueno, pues el propósito es pesar y adicionar los ingredientes de una mezcla de manera precisa y en corto tiempo. Esos son principalmente el propósito. Y para esto es importante cuidar el diseño de las tolvas de dosificación. En muchas plantas de alimentos nos encontramos que tolvas de dosificación que se hicieron para un ingrediente, pues ponen posteriormente un ingrediente que tiene una fluidez diferente, que tiene una densidad diferente, y ahí las tienen golpeándolas y deformándolas porque no fluyen, ¿no? Entonces esto va en contra de los tiempos de dosificación y también de la infraestructura de la planta. El diseño de la tolva báscula, es importante que la tolva báscula tenga un respiradero, que tenga para su descarga una conexión, una compensación de aire con la mezcladora. Los dosificadores también deben de estar diseñados para el tipo de ingrediente y volumen de inclusión, los dosificadores helicoidales, de preferencia que tengan también otro método de contener el material que vaya volando. Y es importante que si vamos a tener un sistema de pesado por tolvas de dosificación, pues que estemos cuidando la trazabilidad del llenado de esas tolvas, ¿no? Es muy común que las tolvas se contaminen unas con otras por el mal estado
de los distribuidores, de los papalotes, ¿sí? De los desviadores, de los bajantes. Entonces, es importante estar cuidando la trazabilidad del llenado de las tolvas, que quede registro de todo este trabajo. Y obviamente para las pesadas manuales pues requerimos de personal capacitado, ¿no? Es importante que el personal reconozca las unidades de medida de peso, ¿no? Y bueno, ya una vez que los tenemos pesados, pues es importante que los micros y la adición manual caigan directamente a la mezcladora, que no pasen por un transportador para evitar el riesgo de que se queden en el camino, ¿no? La dosificación de líquidos normalmente lo vamos a hacer mediante 3 sistemas, puede existir algún otro. Y bueno, pues uno es el sistema con báscula, donde vamos a pesar el aceite para dosificarlo posteriormente en la mezcladora, el sistema con medidor de flujo másico, el sistema de volumétrico por tiempo, donde requerimos de un tanque de uso. Y bueno, obviamente es importante que consideremos que el aceite se debe, o los líquidos se deben de dosificar en diferentes puntos de la mezcladora, no adicionarlos en un solo punto. En el orden de bacheo, me gustaría que pusieran atención en el gráfico, en el dibujo, ¿sí? Donde primero vamos a dosificar los macroingredientes de la tolva báscula, ¿sí? Posteriormente vamos a dosificar los microingredientes de la tolva báscula 2 y después los microingredientes de la adición manual. Esta adición, si se fijan, es lo que antes le llamábamos adición tipo sándwich, ¿sí? Para mezcladoras verticales también aplica, para todo tipo de mezcladoras se puede utilizar este sistema y funciona bastante bien. Si son sacos los que vamos a vaciar, si son carritos, si son carretas, todo esto funciona muy bien. Es importante dar un mezclado seco el cual va a durar en mezcladoras verticales de 2 a 3 minutos y en mezcladoras horizontales la recomendación es de 20 a 30 segundos. Es muy importante ese mezclado seco para posteriormente adicionar líquidos y dar un mezclado final, el que se determine. Y bueno, el objetivo del mezclado, ¿cuál es? Pues obtener una mezcla uniforme de ingredientes sólidos y líquidos en el menor tiempo posible. Para esto, pues hay diferentes equipos, ¿no? Que ustedes los deben de conocer. Está la mezcladora tipo vertical o de trompo. Está la mezcladora horizontal, que las hay de listón, paletas. Hay mezcladoras de tambor, hay mezcladoras de pantalón. Hay muchos tipos de mezcladoras y prácticamente todas funcionan adecuando los parámetros. ¿Cuáles son los factores que a considerar en el mezclado? Bueno, es importante el punto de vaciado. Una mezcladora horizontal de listones que tiene la orientación de giro del listón externo hacia el lado izquierdo, o sea que gira de izquierda a derecha, es importante que el punto de aplicación de microingredientes sea en la izquierda, ¿sí? Y viceversa, si es al revés, del otro lado también se debe hacer. Y hay helicoidales que van hacia el centro, que son concéntricos, en ese caso se adiciona todo al centro. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. El orden de adición de ingredientes que ya vimos anteriormente, la adición tipo sándwich, la adición de ingredientes sólidos primero, mezclado seco, luego la adición de líquidos y el mezclado final. La velocidad de rotación, que la mayoría de las mezcladoras ya vienen de fábrica, ya vienen con una rotación determinada y únicamente en casos muy especiales es que se puede mover la velocidad de rotación de la mezcladora. Es muy importante que esto se haga con un análisis de todos los parámetros, desde la transmisión, el diámetro de la flecha, el largo y ancho de la mezcladora, porque todos esos parámetros afectan a la resistencia de la flecha. La capacidad del equipo, no sobrecargar una mezcladora, tampoco trabajar con menos de lo que una mezcladora puede trabajar. Una mezcladora de listón normalmente les va a trabajar bien con por lo menos el 50% de su carga. Una referencia es que debe cubrir la flecha. Si cubre la flecha, estamos del otro lado. Una mezcladora de paletas normalmente puede trabajar hasta con un 25 o 30% de su capacidad. Esa no tiene que estar cubierto la flecha. También el sobrellenado, pues es un problema, ¿no? O sea, si tenemos una mezcladora que su capacidad es de 2 toneladas y ponemos 2,5 toneladas o 3 toneladas, pues obviamente o
o sobrepasamos el nivel de listón, pues también nos va a dar un mal mezclado, ¿verdad? Por eso es que es importante también que en el orden de adición de ingredientes, si vamos a tener un ingrediente muy voluminoso, tratemos de adicionarlo primero, que es el caso de alimentos de gestación con el salvado de trigo. Los tiempos de mezclado también son un factor esencial en el mezclado, para un buen mezclado. Y bueno, obviamente, cuando tenemos una mezcladora nueva, pues hay que determinar el tiempo óptimo de mezclado, que es el tiempo mínimo en el cual voy a obtener un mezclado aceptable. Y bueno, pues hay que cuidar el mantenimiento y limpieza de la mezcladora. ¿Cómo se mide la calidad del mezclado? Bueno, pues mediante pruebas de mezclado. ¿Sí? Vamos a tomar 10 muestras. Es importante esto. Muchas veces algunas recomendaciones son tomar muestras del mismo batch, una muestra, y cuando llegue al punto esperado del trazador que tenemos, es cuando ya dan como terminado el tiempo óptimo de mezclado o el tiempo de mezclado, y la realidad es que no. Lo que tenemos que medir es el coeficiente de variación de esas 10 muestras. ¿Dónde vamos a tomar las muestras? Pues podemos tomarlas en la mezcladora o en el lugar más próximo a ella. Lo ideal es en la mezcladora. Y bueno, para esto pues usamos cucharones, usamos extensiones de cucharones, usamos caladores de alvéolos, ¿sí? Es muy importante que si no lo vamos a tomar en la mezcladora, elijamos el lugar más próximo, como puede ser la tolva de alivio, que ahí lo enumeramos en el punto 2. El punto 3 puede ser la transferencia del alimento al elevador, que ahí lo tomaríamos por intervalos de tiempo. Igual que en el caso del llenado de la tolva de envasado, y en el caso del envasado, pues lo tomaríamos cada cierto número de sacos, ¿verdad? Para completar 10 muestras. Se recomienda hacer las pruebas de mezclado 2 veces por año o después de un mantenimiento mayor. ¿Qué puede ser un mantenimiento mayor? Pues un cambio de catarinas, puede ser un cambio de motor, puede ser un arreglo a los listones, puede ser un arreglo a la flecha, ¿sí? Es importante que se haga por lo menos 2 veces al año. Para esto, bueno, pues hay que elegir un trazador. Es importante para elegir un trazador que sea de aporte único a la mezcla, ¿no? Y que además sea de bajo costo. Para esto, pues funcionan muy bien los microtrazadores, las pruebas de cloruros, las pruebas de aminoácidos cristalinos, las pruebas de manganeso, cobre, ¿sí? Que estos últimos posiblemente no sean tan baratos, pero si lo vamos a hacer 2 veces por año, vale la pena. ¿Y cómo vamos a interpretar esos resultados? Bueno, un mezclado con un coeficiente de variación abajo de 10 se considera excelente, un mezclado de 10 a 15 bueno, de 15 a 20 pobre, y un mezclado arriba de 20 de coeficiente de variación se considera como malo. ¿Sí? En las fotografías podemos ver una mezcladora que está muy sucia. Obviamente se puede obtener ahí un muy mal mezclado. En la otra vemos un arreglo que le hicieron a los listones y vemos que por ahí uno de los listones les quedó corto y ya la base de la mezcladora se convirtió en el propio alimento. Entonces es importante tener cuidado en todo lo que hacemos en la mezcladora. El peletizado, bueno, pues es el proceso mediante el cual vamos a modificar las características de la harina y lo vamos a conformar en un granulado, en un pellet, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del peletizado? Incrementar la digestibilidad de nutrientes, bajar las cargas de microorganismos, incrementar la densidad del alimento, lo cual nos va a tener beneficios en los costos de transporte, incrementar el consumo del alimento, disminuir el tiempo de alimentación de los animales, disminuir el grado de segregación del alimento y también disminuir el desperdicio. Obviamente todo esto es dinero y es importante que el peletizado se cuide. Un mal pellet nos cuesta lo mismo que hacer un mal pellet en costo de fabricación, pero todo lo que puede traer como consecuencia, pues obviamente es problema, nos cuesta más caro. Los factores que afectan la calidad del pellet, bueno, pues ya por ahí Francisco me ayudó un poquito a describirlos. Está la formulación que representa el 40%, un alimento con mucha grasa, con un grano entero que tiene una fibra muy lignificada, pues me va a dar problemas. Un alimento con alto nivel de fibras lignificadas me va a dar problemas. Un alimento con melaza me va a ayudar.
entonces la formulación representa el 40%. El tamaño de partícula pues me va a representar un 20% y obviamente esto se debe a que un alimento que tiene un tamaño de partícula más pequeño pues penetra mejor el vapor y también se mezcla mejor en el acondicionador y pues me va a dar como resultado una mejor compactación. El acondicionamiento representa el 20% y aquí es donde se desdoblan los nutrientes. Se disminuye la carga de microorganismos, se lubrica la harina que se va a compactar y se desarrollan las propiedades plásticas del alimento. Entonces, aquí se puede decir que uno de los dos principales procesos del pelletizado. ¿Cuáles son los factores que afectan el acondicionamiento? Pues el vapor, por un lado, la presencia de condensado, que va en relación a la calidad, el tiempo de retención, que va en relación con el diseño del acondicionador, el acomodo y el estado de las paletas, y también la capacidad misma del acondicionador. Y con respecto al alimento, pues bueno, la densidad me va a afectar, la humedad me va a afectar, el tamaño de partícula me va a afectar, el mezclado me va a afectar. Entonces, todos estos factores afectan el buen acondicionamiento. La matriz de pelletizado, aquí es donde nos representa como de los factores que afectan la calidad del pellet, el 15%, y está el dado que debemos de buscar una relación largo útil contra diámetro de 12 a 13 para alimentos como los que fabricamos aquí en México, que son muy altos en grano y en pasta de soya. Y la entrada la entrada normalmente al dado, al orificio del dado, va a ser en cono de 30 grados, es lo que normalmente vamos a ver. En el caso de los rodillos, pues es importante ajustar bien los rodillos contra el dado. Normalmente hay quien habla de que es una hoja de papel la que tiene que haber de diferencia, hay quien habla de un valor de 0.4. Lo ideal es que el rodillo trabaje tan cerca del dado que no lo toque, pero sí que sea la mínima distancia posible para que el alimento no sea muy flojo a la hora de entrar al orificio del dado. En el caso del deflector, el propósito que tiene es arrojar el alimento hacia la pista de pelletizado. Y obviamente, si tiene un desgaste, si presenta un desgaste, esto lo va a hacer de manera ineficiente y puede traer problemas tanto de producción como de productividad como de calidad de pellet. En el caso de las cuchillas pasa lo mismo. Una cuchilla desgastada, mal afilada, pues únicamente nos va a desbaratar el pellet. El enfriador representa el 5% de los factores que afectan la calidad de pellet. Y bueno, pues hay diferentes tipos de enfriadores de contraflujo, horizontales, verticales. Los que más se ven en los nuevos proyectos pues son los enfriadores de contraflujo, aunque los horizontales funcionan muy bien. El efecto que tienen pues es hacer pasar aire fresco y seco a través de la masa de pellets o las camas de pellets, y esto va a hacer que poco a poco vaya enfriando el alimento. ¿De qué va a depender un buen proceso de enfriamiento? Pues de la humedad relativa que tengamos en el exterior, de la velocidad y del flujo del aire y del diámetro del pellet. ¿Cómo se mide el índice de durabilidad de pellet? Pues se mide mediante un procedimiento que está en el ASABE S269.5 y bueno, aquí lo que vamos a hacer es tener una muestra de 500 gramos de alimento pelletizado frío. Le vamos a quitar los finos, posteriormente lo vamos a meter al tumbler, que es la caja que vemos a un lado, y vamos a meterlo por 10 minutos en agitación. Posteriormente vamos a sacar, vamos a cribar, a tamizar los finos y vamos a determinar los pellets que quedaron enteros. Ahí aplicamos esa fórmula y los pellets después de agitar por 100, entre los pellets antes de agitar, que son 500 gramos, pues nos tienen que dar el porcentaje de durabilidad de pellet. ¿Qué hacemos para mejorar la calidad del pelletizado? Bueno, el PDI se puede mejorar revisando la fórmula, ¿sí? Adicionando grasa post-pellet, adicionando una parte de grasa en la mezcladora, otra parte de grasa después del pelletizado, ya sea en el dado o ya sea con un fat cutter. Revisar la granulometría del alimento, revisar la línea de vapor,
la calidad del vapor, revisar el desgaste de los dados, de los rodillos. Y en el caso de los finos, que es muy común verlo en estos problemas en las granjas de pollo de engorda sobre todo, hacer una revisión de las cuchillas, el desgaste y el acomodo, revisar también el desmigajador, el desgaste que tienen los rodillos, revisar también los desviadores que tienen los desmigajadores, que también muchas veces por ahí hay algunos golpeteos y pueden generar finos. Otro punto es también, si no contamos con zaranda, posiblemente habría que considerarlo para disminuir esos finos. También tomar en cuenta el muestreo. Muchas veces si muestreamos el alimento con caladores de alvéolos, pues obviamente vamos a romper más el gránulo, ¿no? El peletizado. Y también el estado de la liquidez del camión tolva, eso es muy importante, ahí se genera una cantidad muy alta de finos y es algo que nos correspondería a las plantas de alimentos también evaluar, ¿no? Echarnos un clavado ahí. Para el despacho del alimento es muy importante tomar múltiples muestras. Por ahí en la imagen vemos un alimento peletizado, cómo se ven los finos al centro, cómo se ve la espina de pescado. Y vemos conforme se va desalojando cómo lo primero que cae es fino y posteriormente conforme va cayendo el alimento van cayendo también periodos o cantidades de alimento peletizado y posteriormente nuevamente finos. Entonces es muy importante que se tomen múltiples muestras al cargar los camiones tolvas, sobre todo en alimentos peletizados. Y los alimentos en harina, de preferencia, tomar muestras ya sea con múltiples muestras o también con calador de alvéolos en el compartimento. Como conclusión, les quiero platicar que cada etapa del proceso de elaboración del alimento es importante para conseguir el objetivo, pero la interacción entre estos puede potenciar o disminuir el resultado final del alimento. La interacción entre el capital humano y una buena gestión de procesos da como resultado el desempeño esperado del alimento balanceado. Es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Mike. Estamos en tiempo para empezar la fase de preguntas. Juan, ¿puedes prender tu micrófono y tu cámara, por favor? Listo. Ahí estamos. Tenemos algunas preguntas. Voy tratando de enfocarlas. Algunas no tienen especificado para quién son, pero bueno, voy a tratar de asignarlas y si alguien tiene alguna aportación a la pregunta también la acomodamos de esa manera. La primera pregunta es acerca del costo de alimentar o hacer los alimentos peletizados. Creo yo que la pregunta va por el lado de que hay ocasiones que algunas empresas, por tratar de ahorrar, ya tienen peletizado y de repente deciden dar harinas porque sus costos de energía son muy altas o de producción de peletización. ¿Nos pueden hacer algún comentario acerca de esto, Juan? Mira, en base a la experiencia, como les digo, dicen que las comparaciones son odiosas, pero vamos, las grandes compañías ya tienen por años peletizando. Y eso está comprobado que el peletizar tiene un beneficio. Y eso ya lo vimos en ambas pláticas, de alguna forma, el beneficio que tiene. Inclusive por ese lado, yo creo que sí es más caro, como lo dice el doctor Benki, es más caro el proceso de peletizado por lo que lleva la adición de vapor, de una caldera, todo lo que conlleva motores más grandes de la prensa, pero al final el retorno de inversión vía ganancia de peso o vía conversión paga ese proceso sin ningún problema. No sé qué comentes, Miguel. Sí, obviamente una planta que tiene peletizadora, pues va el costo más alto a nivel de energía, pues es el de la peletizadora. Le puedo conseguir el dato de cuánto cuesta o cuánto representa el consumo de energía en una peletizadora para que de ahí pueda calcular el tema del costo de peletizado. Si te puede servir un dato, digo, hemos hecho un benchmarking más o menos de un costo de alimentos en harina, depende de la eficiencia, el volumen de la planta,
pudiera andar en un promedio de 70, vamos, hasta 100 pesos en harina. Y ya cuando lo peletizas puede andar en un promedio de 200 hasta 250. Prácticamente, o hablando en dólares, prácticamente se mantiene la constante, que son alrededor de $12, perdón, por costo de alimento peletizado. Muchas gracias. ¿Tienen alguna idea del costo, de lo que representa la mano de obra en el proceso de peletización por tonelada? Y algo relacionado, si se puede llegar a implementar bonos o un sistema de bonos o compensaciones para la gente de planta de alimentos por su trabajo. En el costo de un operador, pues prácticamente el salario lo puedes, vamos, dependiendo de los turnos que trabajes, pues puedes prácticamente dividir eso entre el volumen de alimento peletizado y te va a dar un indicador. Cada planta tiene sus costos dependiendo del volumen que pueda fabricar, y eso te dará un indicador de cuánto te puede estar impactando el costo de la pura mano de obra. Sí, en el caso, bueno, del peletizado, pues va a depender de mi costo total de peletizado. Va a depender también del grado de automatización del equipo y del rendimiento que tenga del equipo, ¿no? No tengo el dato de costo por unidad peletizada, pues no lo tengo. Va a estar mucho en función de la planta de alimentos, pero bueno. Correcto. Es un parámetro. Hay una pregunta sobre el tamaño de partícula para ganado, para rumiantes, creo que ahí aparecía alrededor de 900, ¿no? De 700 a 900, proyecto, de 700 a 900 es lo que se recomienda normalmente. Ok. Esta sí dice para Miguel, ¿considera usted que el área de compras es uno de los puntos críticos de control en una planta de alimentos? Sí, si tomamos en cuenta que por ahí empieza el proceso, ¿no? La realidad es que lo que encontramos en el día a día es que el personal de compras muchas veces está desapegado pues, de los requerimientos de la planta tanto en lo que requiere como tal el ingrediente, hasta las necesidades de logística de la planta, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que es quien va a cuidar el cómo se van a realizar la adquisición de bienes, pues sí considero que es un punto crítico, ¿no? Francisco. Muchas veces lo que sucede es que vemos, por ejemplo, que contratos que ya se están recibiendo de granos, muchas veces vienen con niveles de micotoxinas altos o con algún parámetro fuera de especificación, y creo que ahí es donde el papel de la persona de compras puede jugar un papel muy importante en cómo tener soluciones y dar soluciones a la planta para disminuir la cantidad de ese grano que posiblemente pudiera entrar a la planta, ¿no? Tú lo comentabas, es muy sencillo. Prácticamente si la persona de compra se apega a lo que es el manual de especificaciones de cada materia prima, los problemas serían menores. Pero muchas veces se compran materias primas con costos de oportunidad que lejos de ser costos de oportunidad, dejan más problemas a la operación. Tú lo comentabas, un ejemplo, las micotoxinas. Inclusive eso es un tema que, que da para mucho, porque si importas maíz, prácticamente lo que te están prácticamente certificando solamente las zonas aflatoxinas. Sin embargo, las otras micotoxinas no te las están de una manera certificando que venga libre. Entonces, eso ya prácticamente viene siendo un reto para cuando lleguen esos granos, analizarlos y en base a eso, hacer una estrategia para aminorar el efecto que pueden tener las micotoxinas. ¿Algún comentario o experiencia sobre el uso de molinos multicracker para la alimentación de pollos y gallinas?
Yo no sé, Miguel. Sí los he escuchado y he visto toda la información. Este, de acuerdo al tamaño de partícula, vamos, es muy reciente creo, la incorporación aquí en el mercado nacional. Habrá que ver también qué tan durables son para poder emitir un juicio más objetivo sobre ellos. Sí, digo, la tecnología está interesante. Yo en particular no los he visto funcionando, pero lo que sí puedo comentar es que es importante que en estos sistemas se cuide muy bien los procesos de limpieza y de también separación de partículas metálicas, porque son repuestos relativamente caros, ¿no? Y yo podría aportar allí que quizás en gallinas es donde más se usa y se justifica. En pollo yo creo que costaría trabajo la justificación de un multicracker. Eh, Hay una pregunta, no le entiendo muy bien. ¿Por qué razón la granulometría para reproductoras son menores que para gallinas de postura? Yo creo que se refiere, no sé si hay confusión en reproductoras pesadas, debería de ser, pero yo creo que estaríamos hablando de las mismas granulometrías, ¿no? Sí, No sé. sí, En el caso de perdón, en el cuadro que presenté son reproductoras hablando de hembras marranas, ¿no? Donde sí se prefiere una granulometría más alta que la engorda de cerdos por los problemas que se presentan de úlceras. Pero en el caso de la granulometría para reproductora pesada, se pide que sea una granulometría parecida a la de la gallina de postura, ¿no? Aunque en muchas plantas usan la misma que en el pollo de engorda en las etapas finales. De hecho, lo que comentabas, para el caso de aves es prácticamente la misma, pero en el caso de las marranas, ahí yo a veces difiero un poco porque sí, de hecho, hemos tenido operaciones por años manejando moliendas, vamos a decir, finas, cercano a los 500 micrones, y no hemos visto efectos negativos de úlceras. Yo sé que la literatura en internet hay bastante información que habla que a partícula más fina en las reproductoras tiende a formar úlceras. Sería cuestión de ver, porque tampoco dicen si es en específico para alguna genética, pero las que hemos estado manejando ya por más de 10 años, no hemos encontrado algo significativo que digamos que es que fuera la granulometría fina de una molienda para las marranas. Ok. Una pregunta sobre el punto donde sería lo más recomendado medir la calidad del pellet, si debería de ser hasta la granja o en el comedero o en algún punto en la planta. Desde mi punto de vista, se tiene que medir en diferentes sitios. Se tiene que medir en la tolva de despacho del alimento y se puede medir también en la tolva de la granja y en el comedero, ¿por qué no? Pensando en que en cada etapa de transporte va a haber un desafío de rotura de pellets, ¿no? Y de generación de finos. Es importante hacerlo en diferentes puntos. Tú lo comentabas que hay que tener cuidado inclusive con el transporte, que en ocasiones cuando emigran las operaciones de harina a pellet, pues los equipos que transportaban el alimento estaban de una manera configurados para harinas, no para pellet. Entonces la velocidad de los helicoidales, el estado mecánico. Pero para contestar la pregunta, yo diría que la meta o el objetivo final debiera ser la tolva del comedero, llámese de pollo, llámese de cerdos. Por eso el PDI, lo comentaba, el PDI no es más que una simulación, la durabilidad de cada operación para poder simular. Si ahí me da un 90% de PDI, yo esperaría un 10% máximo de finos en la tolva del comedero. Y en ocasiones sí se llega a lograr esa simulación. Hemos logrado, yo lo comentaba, 85% de PDI y hemos encontrado valores en los comederos de 15, 17%, muy cercano. Entonces, pero habría que ver en ese inter dónde está la ruptura mayor, si es por caídas en las tolvas determinadas, si es por el transporte o es inclusive por un mal paletizado. Una pregunta más. ¿Cómo determinar la calidad de grano? Bueno, yo creo que allí hay
Ahí, ¿cómo determinar la calidad de granos, proteína, micotoxinas, humedad, hongos? Recordando que la calidad se mantiene o se pierde. ¿Qué acciones se recomiendan? Pues más o menos se habló allí, ¿no? Lo que es almacenamiento y todo. No sé si quieren aportar algo más. En el caso de la evaluación de calidad de grano, pues hay una serie de pruebas que se realizan para evaluar la calidad de grano. Entre ellas está la densidad, el grano quebrado, grano dañado, material extraño. eh, eh, y bueno, ¿cómo mantenerla dentro de la planta de alimentos? Pues está mucho en tener buenos sistemas de almacenamiento y buen monitoreo de las condiciones de almacenamiento. Es importante esas dos partes, ¿no? Hablando propiamente del grano. Y en el caso de la proteína, la grasa, bueno, pues obviamente son valores intrínsecos del grano que estamos recibiendo, aunque también se puede llegar a perder un poco de estos nutrientes cuando hay una infestación muy alta de insectos o también tenemos un deterioro muy elevado por microorganismos, ¿no? Sí, y un punto que tú lo comentaste en la limpieza del grano. De hecho, nosotros hicimos un trabajo en el caso de cómo llegaba el grano con todo y basura, checamos micotoxinas, posteriormente lo separamos en el limpiador y resulta que la parte que tenía más carga de micotoxinas era la basura. Pero en ocasiones hay operaciones que yo compro todo, pues debo de meter todo, pero desgraciadamente ese problema de las toxinas se lo estás transfiriendo a los animales. Por eso yo creo que ya las operaciones actuales deberían de tener un limpiador de granos para que prácticamente el grano vaya lo más limpio posible y también te va a ayudar mucho en la ventilación dentro de la bodega o del silo. Ok. Una pregunta más. ¿Cómo afectan las revoluciones del motor del molino en el tamaño de la partícula del grano? Es decir, yo puedo tener una criba más abierta o más cerrada, pero ¿cómo se relaciona esto con la velocidad del motor? Ahí hay que calcular, perdón, bueno, Adelante, Miguel. ahí hay que calcular la velocidad de punta del molino. Y bueno, hay que calcular también, o bueno, hay que conocer también la aplicación que yo le voy a dar a ese grano. A mayor velocidad tangencial o mayor velocidad de salida de mi molino, también voy a tener propensión a una molienda más fina. Necesitaríamos saber para qué especie y qué etapa quiere moler para conocer también si el tamaño de la criba o las revoluciones las que comenta son las adecuadas, ¿no? Igual, si nos quiere contactar para dar más detalles, pues ahí tienen mi correo. Sí, tú lo comentabas, de hecho también nosotros ya trabajamos con algunas moliendas de martillos para posturas, que se colocaba el variador de velocidad para bajarle las revoluciones y esto nos daba una textura o rompía menos el grano, menos finos y nos ayudaba a minorar. No lo mejor porque es lo que comentamos, la molienda es mucha tecnología para lo que queremos hoy en día. ¿En qué sentido? O sea, vamos, yo creo que vale la pena hacer un paréntesis de decir, bueno, ¿qué es lo que requiere mis animales? Como tú dices, es pollo, es gallina, son cerdos, dependiendo hacia dónde va dirigida la molienda, tendrá que ser el tipo de molino que estemos utilizando. Sí, una pregunta más. Al enfriar el pellet, las condiciones externas son importantes, es decir, si es día caluroso, seco, a diferencia de si es un día lluvioso. ¿Influye también el tamaño de las entradas de aire? Normalmente un enfriador ya viene calculado para tener balanceado el flujo de aire que está desplazando el ventilador. La realidad es que el impacto que tiene la humedad relativa, sobre todo con relación a otros parámetros, es de impacto relativamente bajo, pero bueno, el incrementar el área abierta del enfriador posiblemente pueda traer otras consecuencias indeseables, como que el aire pase a través de otra parte del enfriador que no queremos o facilite la distribución indeseable del aire
Entonces, la propuesta pues es que no se hagan modificaciones al diseño original y bueno, lo que llega a suceder es que muchas veces si las condiciones no lo permiten, pues cerrar en la medida de lo posible la planta para que no queden para que no queden expuestas a las condiciones de intemperie, ¿no? Entonces, el impacto que tiene la humedad relativa sí juega un papel, pero no del impacto que nos pida que tengamos que hacer una adecuación para cada tipo de clima o para cada temporada del año, ¿no? Sí, tú lo comentabas, el flujo de aire es muy importante, o sea, demasiada velocidad de aire prácticamente va a secar superficialmente el pellet, pero no la parte interior. Y una vez que se estabiliza el pellet, ya sea en los tanques terminado, emigra la humedad del centro hacia afuera y te puede alterar el porcentaje de humedad. Entonces, por eso es muy importante que le demos el tiempo necesario, la velocidad que lleva cada uno, como ya vienen calculados los equipos, para poder terminar. Hay un dato que también se daba de que debiera de ser también con respecto a la temperatura, no más de 5 grados de la temperatura ambiente. Entonces, son indicadores que tenemos que estar monitoreando con respecto a humedad y a la temperatura del pellet para con eso garantizar que el pellet llega sin ningún problema o se vaya a enmohecer, ya sea si es alimento comercial o dure tiempo en las tolvas de las granjas. La temperatura que sale el pellet después del enfriador tiene que ver también con el exterior. Sí, de hecho, pues como esa contraflujo, bueno, lo que comentaba Miguel, prácticamente lo que hemos visto últimamente en la industria, que hay todos son enfriadores de contraflujo. Está entrando aire del ambiente. Un ejemplo, si la temperatura del aire afuera o la temperatura del ambiente es 25 grados, tuviéramos un margen de 5 grados más, que el pellet tuviera máximo 30 grados centígrados. Y con eso, con ese equilibrio, no tenemos problemas de enmohecimiento en el pellet al final. Ya arriba vamos, si traemos 25 grados en el ambiente y el pellet trae 35 grados, desgraciadamente, si llegamos a la temperatura, tenemos riesgo de que se empiece a enmohecer el pellet, ya sea en su vida en las bodegas o bien en los hilos de las granjas. Pregunta para Juan. ¿Qué resultados de mermas son en una planta de alimentos óptimas, pésimas e ideales? Mira, lo puse como referencia el 1% porque prácticamente, vamos, una planta con controles anda alrededor del 1% o menos todavía. Entonces, cada planta es un universo, depende mucho de cómo esté llevando sus controles para poder evaluarlos. Bueno, ya cuando son valores arriba de 2-3%, yo digo que ya no son mermas normales de proceso, ya son otro tipo de mermas que desgraciadamente las hemos encontrado. Entonces, por eso hablo de determinarlas y validarlas en cada corte de inventario por lotes para poder decir, mi merma de esta planta es 0.8, es 1%, 1.2, y partiendo de ese valor, ver hasta dónde podemos reducirla o monitorearla, porque como comento, no todo puede ser proceso, pueden ser condiciones ajenas a la operación. Robos, en otra palabra. ¿Algo más de ese tema, de las mermas, Miguel? No, riesgo. Y bueno, aquí antes había una pregunta de si... ¿qué es el coco, yo creo que de las plantas de alimento ahorita, hacer alimento multiespecies o para diferentes especies, o es válido tener diferentes plantas? Pues yo creo que depende del dinero, ¿no? Pero no sé si pudieran comentar algo sobre eso, la problemática que se enfrentan las plantas actualmente que producen alimentos para pollos, gallinas, cerdos, en esos Yo casos. creo que habría que hacer un análisis de riesgo, o sea, de acuerdo a cada alimento, lo que contiene, llames aditivos, medicamentos, para ver si no tiene un conflicto de toxicidad con otra especie. Entonces, dependiendo de ese tipo de posibles contaminaciones, pudiera ser el de hacer líneas independientes o inclusive si no tienes más alternativa, pues buscar a lo mejor también en la logística de producción,
meter productos limpios para que se vaya purgando la línea, pero vamos, lo ideal, a como lo están pidiendo últimamente por las buenas prácticas de manufactura por parte de la Secretaría, pues sería que buscar la forma de ir implementando líneas independientes para tener menos problemas. Sí, sí, estoy de acuerdo. El tema, pues, de evaluar puntos críticos y determinar cuáles son los alimentos que se van a fabricar, pues ahí, en ese caso, se podría hacer determinar si con una secuencia de producción, con una evaluación de contaminación cruzada, se puede convivir con esos dos tipos o más de alimentos. Y bueno, pues también adecuar los procesos de limpieza, de flushing para que se pueda convivir con diferentes tipos de alimentos en las mismas líneas. Depende también de qué especies y qué etapas se vayan a... Te pongo un ejemplo, hace años hubo la oportunidad de exportar huevo, pero había una serie de restricciones por los diferentes aditivos o medicamentos que no podían estar presentes en el huevo. Hicimos una corrida en una planta, colocamos microtrazadores y vimos en cuántos baches solita se limpiaba la planta. Desgraciadamente fue hasta cerca de 50 toneladas. Ese sistema se empezaba a limpiar por sí solo. Entonces, ¿es costoso? Sí, porque también si lo limpias o lo purgas, te va a decir la secretaria, ¿y eso qué hiciste con él? ¿A dónde lo mandaste? Entonces, es mejor trabajar en modo preventivo para decir, bueno, cuáles son los conflictos, y ahí también ya es trabajo de los médicos veterinarios de ver hasta dónde realmente meter tantas medicaciones en los alimentos. Yo que así ya va dirigida prácticamente esta pregunta para evitar las contaminaciones. Sí. Una pregunta muy específica es ¿qué diámetro de criba se necesita para obtener 700 a 900 micrones en un molino de martillo? No olvidar que la molienda primeramente se da en los martillos y se termina ajustando con la criba que tengas colocada. Pero vamos, en términos prácticos, de acuerdo a lo que hemos visto, para lograr 700 micrones, pudieras andar con cribas de prácticamente entre 3 y 4 milímetros, y dependiendo, vamos, las condiciones de los martillos, de que cuántos tenga el equipo, para también, en base a eso, lograr esa textura. Sí, va a depender del grano también, del tipo de grano que se va a moler. Ok, pues en general son todas las preguntas. No sé si tengan algún comentario más. ¿Ustedes? Por mi parte, están los correos, como dice Miguel. Si hubiese más, más adelante alguna duda, no duden en contactarnos para ver en qué podemos apoyarlos. Ok, también apareció ahí Muchas gracias, Amena, por la oportunidad. Ok, muchísimas gracias a ambos, a Juan, la empresa Nutrix, a Miguel, la empresa Senso, por las aportaciones que nos dieron en este seminario. Y regreso el micrófono e imagen a Ana o Jorge, no sé quién sigue por ahí. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Le quiero agradecer a los dos ponentes, al ingeniero Juan Francisco Cervantes por estar aquí y darnos esta excelente plática, al ingeniero Miguel Ángel López igualmente, a sus respectivas empresas, Nutrix y Senso, por permitirles acompañarnos por aquí. Les recuerdo que la grabación de este seminario va a estar en nuestro canal de YouTube. Les puse por ahí en el chat la liga para que puedan entrar directamente. Igualmente les agradecemos si nos pueden ayudar a contestar una encuesta muy breve. En menos de un minuto la contestan, son 6 preguntas. Igual el enlace está ahí en el chat, si lo pueden tomar de ahí o si lo ven aquí rápidamente. Igualmente, los queremos invitar a nuestro siguiente seminario. Es un seminario técnico comercial. Es presentado por la empresa Novus International Inc. El nombre del seminario completo es La cerda hiperprolífica, retos nutricionales para maximizar su rentabilidad, y contará con la ponencia del doctor Germán Borbolla,
con el título La cerda hiperprolífica, características y demandas nutricionales, y del doctor Demian Fernández, con el título Efecto de los minerales traza de alta biodisponibilidad en el comportamiento reproductivo de la cerda hiperprolífica. Este seminario va a ser la próxima semana, el martes 3 de noviembre, igual a las 17 horas. Aquí tienen el ID de la reunión. Igualmente ahorita en el chat les pongo el enlace de registro. Para que se vayan registrando, igualmente les voy a mandar la invitación a sus correos. Dentro de 2 semanas tenemos otro seminario de nutrición con el doctor Everardo González Padilla. El título de su ponencia es Análisis crítico del desarrollo de la nutrición animal en México. Este es el lunes 9 de noviembre a las 17 horas. Igual ahí está el ID de la reunión y les enviamos invitación. Finalmente, pues lo que les mencionaba de que está el canal de YouTube donde estarán las grabaciones de este seminario y de los anteriores. Pueden buscar en la barra de búsqueda Amena AC y así lo encuentran, o también está ahí en el chat la liga para esto. Déjenme, les pongo rápidamente el enlace para nuestro siguiente seminario, que es la próxima semana, martes, si pueden de una vez registrarse. Y pues de mi parte y de todos, creo que eso es todo. Nuevamente muchas gracias a nuestros 2 ponentes, Juan Francisco Cervantes, Miguel Ángel López, a nuestro moderador, Rogelio Elizarrarás, y pues a todos ustedes por estar aquí con nosotros.